La casa encuestadora Proyecta, y estos resultados nos sirven a nosotros como sistema para poder medir objetivamente este fenómeno y asimismo poder adoptar esas estrategias para poder proyectar lo que viene siendo nuestra política estatal anticorrupción. Le cedo el micrófono y el uso de la voz al presidente del sistema, que nos dará una panorámica de esta encuesta, y a su vez el licenciado Ángel Carrillo pues nos detallará cada uno de los resultados. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a quienes el día de hoy nos acompañan. Desde luego, gracias a los presidentes de las barras de abogados por estar aquí. Gracias a mis compañeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Gracias a la Secretaria Técnica del Sistema que hoy nos acompaña. Y un muy particular agradecimiento al licenciado Ángel Carrillo y a Proyecta, porque esta encuesta y las ulteriores que se irán haciendo, en tanto el sistema no tenga la capacidad económica para resolverlas, los está pagando Proyecta mismo. Es una aportación generosa para poder trabajar en empezar a medir lo que está pasando en Colima, porque les voy a decir algo. El sistema anticorrupción del estado de Colima no puede caminar si no tenemos una medición objetiva de lo que está pasando. Y quiero decir algunas cosas. Para empezar, quiero decir que no podemos nosotros incidir en la pobreza y resolver el problema de pobreza del país si no resolvemos la corrupción. ¿Por qué? Queda muy claro que en las metas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es uno de los 17 temas que se deben de resolver para poder completar el ambicioso programa de en el 2030 llegar a tener un nivel casi cero de pobreza en el mundo. Pero en México es uno de los temas más importantes. Miren, México en vez de subir cayó 33 posiciones en el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el 2012 estábamos en el 105, llegamos al 138 de 182 países. ¡Qué barbaridad! Esto no es lo único que nos pasa. No solamente estamos casi en el sótano, digamos que estaríamos en la liga de descenso, pero lo malo de aquí es que ya el descenso ya no hay países abajo, ¿no? Sino que también entre los 34 países de la OCDE somos el país más corrupto, junto con Rusia, que por ahí nos anda emparejando. El país ha fracasado en las políticas anticorrupción y muestra una caída constante en el ranking en los últimos 12 años de este organismo. O sea, no solamente en el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? En el caso del grupo de los 20, México se ubica en el último lugar, compartiéndolo junto con Rusia. Y quiero señalar que Transparencia Internacional destacó que en naciones con los niveles más altos de corrupción se reportan el mayor número de asesinatos de periodistas y violaciones de derechos a la sociedad civil. O sea, el tema de la corrupción es grave porque incide incluso en lo que ustedes hacen, incide incluso en la seguridad de todos los ciudadanos. Y aquí yo quisiera decir que si tratamos de medir la corrupción, también debemos de tratar de medir la percepción y los hechos. Pero la corrupción tiene un costo y hay un hecho. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo ha establecido que a nivel mundial el costo para la economía es del 2% de la economía mundial, pero en México es el 10%, es hasta el 10%, lo cual quiere decir
que nosotros estamos perdiendo cientos de millones de pesos al año, si no es que miles de millones de pesos al año, debido a la corrupción en el estado de Colima, no en el país. En el país son miles de millones de dólares, ¿sí? Ha calculado la OCDE que superar un punto el índice de integridad mejora el Producto Interno Bruto entre 0.59 y 0.86. O sea, si nosotros del veintitantos que estamos ahorita subiéramos al 80, subiéramos 40 puntos nuestra capacidad de producir nuestro Producto Interno. ¿Dónde está Colima? Ahí lo pongo. Colima en su participación aporta el 0.6% del Producto Interno Bruto del país. El Producto Interno del país es 1.15 billones de dólares. Si el Producto Interno Bruto de Colima anda por los 6.900 millones de dólares, quiere decir que la corrupción puede alcanzar a costarnos hasta 690 millones de dólares en Colima. Asústense porque yo estoy asustado, estoy enojado, estoy convencido de que si no son los 600 millones tendremos suerte de que sea la mitad, pero todavía es un montón de dinero. Por eso es por lo que nos preocupa resolverlo, ¿sí? Para medir objetivamente el fenómeno y poder empezar a hacer una valoración de las estrategias, así como la forma en que debemos proponer nosotros como sistema las políticas estatales anticorrupción, pedimos a Proyecta, y ya lo dije, concedió generosamente, hiciera la medición de este fenómeno. Quiero decir que no es el único trabajo que estamos llevando a cabo. Nosotros estamos trabajando junto con, particularmente con un investigador de la Universidad de Colima, con Carlos Moisés Hernández, en el diseño de un modelo más amplio de medición de la corrupción en el Estado. Y quiero decir que la actual medición es una primera prueba, un primer acercamiento con todas las deficiencias que pudiera tener, pero también con el acierto de por primera vez tener métrica en Colima. Esto es importante. El licenciado Carrillo será quien presente los resultados. Al terminar haré una hipótesis de trabajo de los resultados. Solamente quiero remarcar antes algo que creo que vale la pena, porque si no les va a sorprender uno de los temas. Y el tema es que a pesar de que se percibe que hay mucha corrupción, cuando se le pregunta al ciudadano si ha participado en hechos de corrupción, la mayoría dicen que no. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que la corrupción les está afectando cuando no se está pagando una aportación fiscal o una aportación patronal, o no se está pagando algo que les retuvieron antes, y que hemos visto en los periódicos que los sindicatos se están quejando de eso. No se dan cuenta de que cuando faltan medicinas la corrupción es lo que les está afectando, o no han caído en la cuenta de que cuando tienen una mala atención en un proceso judicial es precisamente por temas de corrupción. O sea, la correlación entre la corrupción, que el ciudadano la percibe en todos lados, y la percepción de que le está afectando, todavía no están ligadas. Y necesitamos enseñar a la sociedad, y debo decirlo así, a que exija sus derechos y se dé cuenta de cuando, producto de la corrupción, no está teniendo la atención adecuada de los servidores públicos. Que un contribuyente tiene derechos en razón de que está aportando su parte. Un ciudadano en razón de su participación en la sociedad, y cualquier ser humano en función de los derechos humanos que le existen. ¿Sí? Le cedo la palabra a Ángel, que nos describirá el proceso de medición. El maestro Carlos pretende ser un primer acercamiento a la percepción social sobre la corrupción que existe en Colima. Como preludio, yo diría que la corrupción en México, y en muchas encuestas que hemos desarrollado en casi 23 años, siempre aparece en los tres primeros lugares. Primero aparece la inseguridad pública en este momento, luego la economía, todos los problemas económicos, y luego la corrupción. Indistintamente en todo el país,
y créanme, acabamos de levantar muchos estudios en el norte y en el sur, y siempre aparece en tercer lugar. Esto realmente es preocupante. Hace 20 años no era un gran tema, sí había algunos indicios, pero no era un tema que realmente doliera a los mexicanos, como sucede en este momento. Y bueno, este primer acercamiento lo levantamos en todo el estado de Colima, es representativo de todos los electores. Fuimos a 400 hogares, nos da un margen de error de 5%, que es un error aceptable, básico, para un nivel de confianza del 95%. Las variables del estudio, en un 90% las diseñó el maestro Carlos Maldonado, y nosotros aportamos un poco. Pero el marco teórico realmente es un diseño aquí de Carlos. Los temas que evaluamos son la experiencia de corrupción en el ciudadano, el tipo de corrupción y costo, por qué se da, sectores más corruptos, calificación de nivel de gobierno federal, estatal y municipio, y una firma de compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción. Se levantó el 25 y 26 de mayo, o sea, esta encuesta es fresca. Y bueno, ¿qué tan corruptas considera usted que son las empresas de Colima y las instituciones de gobierno? Y aquí observamos que completamente corruptas, el 22.2% las ven hacia las empresas, y las instituciones del gobierno 45.6%, es decir, casi la mitad, completamente corruptas. Un poco corruptas, que diríamos que entra dentro de un nivel de corrupción, las empresas son 44.6%, y las instituciones de gobierno 40.9%. Si sumamos ambos datos, diríamos que casi 9 de cada 10 observan que el gobierno es corrupto en todos los niveles. Y la percepción de que no son corruptos realmente disminuye el porcentaje. Creo que no son corruptas 10.7% las empresas, no es corrupto el gobierno 6%, es muy bajo. Absolutamente nada corrupto, la empresa 1.7% y el gobierno 2%. Diríamos que solamente 8 de cada 100 colimenses no cree que el gobierno sea corrupto. Entonces hay una percepción muy alta de que todos los niveles de gobierno están corrompidos. Ahora, la experiencia concreta, aquí era lo que decía Carlos, que no todos los ciudadanos manifiestan su opinión, pero me llama mucho la atención que hubo casi 10% de valientes y manifestaron cómo se da la corrupción. La primera es: un agente de tránsito me pidió dinero a cambio de no infraccionarme, y es el porcentaje más alto. El policía municipal le pidieron dinero para evitar una detención. En una empresa y en los juzgados de gobierno se dio una experiencia de corrupción. En el arbitraje, es decir, en el deporte, como trabajador del batallón, el procurador deja libres a los malhechores y el juez también participa en ese hecho. Esto se ve como un acto de corrupción. En cuestión a una empresa, se tuvo que facturar para sacar ganancia a una persona. O sea, se le prestó una factura para obtener un recurso en el gobierno. Luego, en Hacienda, retención de ingresos de Afore, laborando en educación inicial más de 18 años y no se le ha dado una plaza. Solo le dan a los que tienen palanca. Eso se percibe como corrupción. Le quitaron unos terrenos, el ayuntamiento, en este caso de Cuauhtémoc, y siguen el proceso. Y ha habido actos de corrupción ahí. Una mordida en proyectos de gobierno, una multa que no procedía, pero se tuvo que pagar. Pedir apoyos y dárselos a personas con dinero y no a los que se necesitan, es como una percepción general. Quitaron los judiciales una camioneta, para ello se pagó. Quitaron la pensión, se pagó para ello. Y
no he tenido alguna experiencia de corrupción, el 90.5%. ¿A cuánto asciende el daño económico que usted pagó por actos de corrupción? Y bueno, está desde los que tuvieron que pagar 200 pesos hasta los que pagaron más de 1 millón de pesos en un acto de corrupción, que es el punto 2. Si lo cuantificamos, ¿en cuántos colimenses son? Son 2 de cada 1000 que pagaron más de 1 millón de pesos para desarrollar un proyecto, dar una mordida, una mochada, como se dice vulgarmente, a un funcionario de gobierno para poderlo ejecutar. Y ahí ustedes podrán observar el desglose. En algún momento vamos a hacer un comparativo posteriormente para calcular cuánto representa en dinero en el futuro este daño económico. Pero por lo pronto nos quedamos nada más con esta descripción estadística. ¿Cuál considera que es la causa de la corrupción? Fundamentalmente el interés de los funcionarios de hacerse de dinero fácil. Falta de leyes que castiguen severamente a los corruptos, en segundo lugar, con 25.4. El primero era 28.2. La falta de valores, 23.2. Malos salarios de los funcionarios, 12%. Urgencia de los ciudadanos por resolver trámites, 6.2. Y todo. Complicidad del ciudadano, 1.5. En la percepción social, pareciera que la corrupción nace más bien del gobierno hacia acá, de acuerdo a estas opiniones. Y bueno, ¿cuáles son las instituciones más corruptas? Se observa que los partidos políticos en general son altamente corruptos, en primer lugar con 47%, agentes de tránsito 40.4%, el gobierno del estado 36.7%, se ubica en tercer lugar, muy unido a la policía estatal con 36.2%, la policía federal 35.9%, jueces y magistrados 35.9%, diputados federales 33.2%, senadores 31.7% de altamente corruptos, gobierno federal 30.4%, los sindicatos 30.2%, diputados locales 29.9%, el gobierno municipal 29.9%, el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular 16% como menos corrupto. ¿A cuál dependencia de gobierno le preocupa más acudir a trámites donde pudiera incidir la corrupción? Y ahí tenemos claramente que es tránsito en primer lugar, la policía municipal y estatal en segundo, el IMSS en tercer lugar, todas las instancias o instituciones o dependencias del gobierno 4%, ministerios públicos 2.5%, juzgados 1.7%, Profeco 1%, entre los más importantes. Aquellos que ven allá son los que continúan, esa lámina que tiene desagregado todos con punto 2 es una continuación. Y aquí viene una parte muy importante que seguramente lo va a retomar el sistema de anticorrupción, que es que la mayoría de los colimenses están dispuestos a firmar un compromiso. 8 de cada 10 estarían dispuestos a firmar un contrato de decir no me voy a corromper. 80.5. El 15% dice que no y 4.5 no contestó la encuesta. Estos son los datos demográficos. Casi siempre las muestras tratamos de que se parezca a la población, al menos en el